Gracias por invitarme, tu gentileza, y no puedo compararme en absoluto con los ponentes que me han precedido, ni en conocimientos ni en experiencia, pero sí me gustaría, y creo que tal vez pueda aportar mi vivencia personal, ¿no? Como abogado en ejercicio, no como gran sabio, que es como considero que sois los que me habéis precedido, ¿no? Entonces, casi me voy a permitir empezar por el final, ¿no? Con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque a mí me pasó, no sé si a vosotros, igual a vosotros menos, pero creo que a muchos abogados no nos ocurrió, que nos tuvimos que poner a estudiar el 116 de la Constitución Española, qué era el estado de alarma, qué era el estado de excepción y qué era el estado de sitio. Se había producido de forma casi anecdótica el tema del cierre del espacio aéreo, pero hasta la fecha en mi generación no se había producido, y ni siquiera el 23F se había producido. Entonces no era algo que estudiamos, ni que por lo menos yo había pensado en ninguna ocasión, ¿no? Entonces eso fue el primer tema de debate, ¿no? Y tenía más la suerte de contar con personas como Alfredo, como Vicente, como Juan y otras personas, que teníamos un grupo de WhatsApp, y en esos arrestos domiciliarios a los que hemos estado sometidos, pues compartíamos, y teníamos más tiempo, pues compartíamos muchas impresiones, ¿no? Y yo creo que la primera que nos centramos es en el estado, en este estado de alarma, ¿no? Y empiezo por la sentencia del Tribunal Constitucional porque al estudiar qué era el estado de alarma, y que luego es clave para llegar a la conclusión que has puesto, Vicente Conde, y es en la que se fundan las reclamaciones de ese artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/81, estado de alarma, excepción y sitio, pues la discusión se puso desde el primer momento encima de la mesa, ¿no? Si era realmente un estado de alarma y un estado de excepción, si era una limitación de derechos o era una suspensión, y la verdad es que había mucho campo para la duda. Me atrevo a decir que la intuición, que debía ser, es algo poco jurídico tal vez, pero me daba que había algo más que no. Y yo creo que no era el único, que esto del estado de alarma era algo un poco ligero para la situación en la que nos encontrábamos. Pero bueno, de hecho, estudiándome pues con el tiempo libre, o tal vez por la inquietud de abogado en ejercicio, pues me dediqué a ver cómo se había tramitado el artículo 116 en las distintas grupos de trabajo durante el proceso constituyente. Y de hecho encontré una enmienda al artículo 116 que se pedía que se eliminara la figura del estado de alarma, porque las normas regulares del Estado ya permitían esas limitaciones de derechos, ¿no? Bueno, esto es tal vez una anécdota, pero creo que tiene sentido, viene al caso, ¿no? Recuerdo también recuerdo el artículo de Manuel Aragón, que fue muy citado, muy comentado, uno de los grandes constitucionalistas de nuestro país, que directamente decía: esto es un estado de excepción. Entonces, claro, hay una suspensión, no puedes salir de tu casa, por tanto no puedes circular, no puedes ejercitar la libertad de culto, no te puedes reunir, y son derechos fundamentales que no están restringidos dentro de una política policial, si se permite, o de límites, sino claramente una suspensión total. Recordemos que en Madrid circuló el ejército, y por la sierra y demás, ¿no?, para garantizar ese estado de alarma, ¿no? Entonces, veremos a ver qué dice el Tribunal Constitucional al margen de las filtraciones que tenemos delante, ¿no? Entonces, me parece importante porque realmente es ese 116 el que es el punto de partida de las reclamaciones. Huimos, y esto es una reflexión a la que a mí personalmente me acerca Vicente Conde, que es el que lidera la reflexión intelectual en este campo, ¿no?, a través de WhatsApp, y luego, afortunadamente, pues también presencialmente, ¿no? Que realmente, una vez que nos centramos en el artículo 116, ya no estamos sujetos al elemento que nos hemos referido, ¿no?, a los supuestos de fuerza mayor, como exención de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, porque en efecto, y no es objeto de discusión, el Estado no es una aseguradora universal, está ampliamente confirmado y dicho, y eso no. Pero eso está, pues es por lo menos a mi modo de ver, y como lo estamos manteniendo en las reclamaciones, dentro del campo del artículo 106 de la Constitución Española, no dentro del campo del artículo 116. El artículo 116, que es el que fundamenta el estado de alarma, tiene su propia regulación, y dentro de esa regulación especial, ese desconocido hasta la fecha artículo 3.2,
al que se ha referido Vicente Conde, y que no puedo añadir nada más de lo que él se ha referido, dice lo que dice. Y está ahí. Entonces tenemos que determinar si una ley orgánica en un texto podemos entender que no tiene contenido, o que se reguló ahí pero que realmente no es aplicable, o que como no ha sido desarrollado pues no es un título jurídico independiente, sino que puede ser un principio rector o casi propio más de la exposición de motivos, ¿no? Entonces yo creo que, refiriéndome al artículo 9, que os habéis referido antes varios de vosotros, los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. En una situación de anormalidad constitucional también. El Estado de Derecho no está en cuarentena. Estuvo en cuarentena nosotros, ¿no? Pero el Estado de Derecho es la garantía, y precisamente, o sea, antes creo que lo has referido tú a la cita de Carl Schmitt, es precisamente cuando se demuestra si realmente estamos ante un Estado de Derecho, en situaciones de excepcionalidad. Si en situaciones de excepcionalidad no nos regimos por las leyes, bien sea el Poder Ejecutivo o bien sea el legislador, pues no podremos decir que estamos realmente ante un Estado de Derecho. Entonces, luego, en el ejercicio de la profesión, pues realmente el ejercicio de la profesión de la abogacía representa un poco el termómetro social en algunos aspectos de una sociedad, ¿no? Entonces, ya cuando podíamos salir a hacer la compra, en esos breves minutos que se nos permitía, pues realmente es que todo estaba cerrado, y ahí había muchas familias. Hay historias muy dramáticas realmente, ¿no? Y además de un Estado de Derecho somos un Estado social. Eso también es un principio rector que debe ayudarnos a interpretar la normativa administrativa, ¿no? Y entonces, poco a poco, pues fueron contactando con nosotros personas que habían sufrido situaciones muy dramáticas y que realmente la indignación se incrementaba por parte de ellos, ¿no? Cada vez estaban más indignados, y en cierta forma se ha explicado aquí por qué. Se veía venir, había ya indicios, la Organización Mundial de la Salud ya había dicho medidas, ya había advertido de esta situación, y realmente en España, desafortunadamente, pues no había medios, en otros países también, pero es verdad que, hablando un poco de nuestro caso particular, también, ¿no? Y las medidas un poco paliativas, asistenciales, a las que antes os habéis referido algunos de vosotros, pues por lo menos en mi experiencia como abogado, en sectores particulares, me voy a referir particularmente al sector de la hostelería, eran totalmente insuficientes, o eran así totalmente insuficientes percibidas por los afectados. Me voy a referir a 2 reales decretos. El primer real decreto en materia de alquileres, que es el de la moratoria, establece un plazo de moratoria a expensas un poco, yo creo, de cómo se iba desarrollando la pandemia. Desafortunadamente, lo que algunos pensábamos que iba a ser unas semanas, pues se acaba de terminar el 10 de mayo, y todavía estamos obligados a llevar mascarilla y a tener mucho cuidado. O sea, ha sido una pandemia extraordinariamente larga en el tiempo. Y luego el siguiente real decreto, en el que se preveía unas posibles reducciones en el pago de alquileres, o una nueva moratoria, sujetas a unas condiciones en las que tu facturación debía haberse reducido en los negocios de hostelería hasta un 75%. En esa situación yo creo que realmente es ya la gota que colma el vaso del sector, o sea, esa es mi opinión, o es realmente la chispa que hacía falta para que realmente se produjera una indignación masiva. Me refiero al sector de la hostelería, aunque no únicamente, muchos otros sectores, ¿no? Comentabais también algunos de vosotros que no se ha sufrido igual, hemos sufrido todos, pero no se ha sufrido igual. Bueno, lo que más se ha sufrido es en el ámbito de la vida, por supuesto, eso en primer lugar, pero luego hay un ámbito económico también muy importante, ¿no? Y yo creo que esos reales decretos hacen, bueno, que prenda la mecha y que realmente nos vengan a nosotros, muchas personas, a pedir ayuda, a pedir asesoramiento, ¿no? Y de alguna forma, pues como despacho y también como abogados, pues yo creo que teníamos la obligación de acompañar, de aconsejar, de ayudar a estas personas y de intentar buscar una solución jurídica, ¿no? Y ellos eran realmente los que lideraban un poco el asunto. Yo decía, oye, es que no es posible, me dicen que ahora puedo abrir, que mañana no, que hasta las 6 de la tarde, que ahora 3 personas, que ahora 4, que ahora 1,5 metros, que ahora 2. O sea, realmente para el empresario de la hostelería o de otros sectores, convivir con esta pandemia ha sido extraordinariamente difícil. Y no sé si jurídicamente tal vez el calificativo de arbitrario
pues es grueso, ¿no? Pero ellos lo han vivido así, ¿no? Y a veces las personas, los clientes, las personas que te contactan, pues te ayudan mucho a entender el asunto, ¿no? Y entonces había, a mi modo de ver, una deuda pendiente. Yo personalmente creo que hay una deuda pendiente y el artículo 3.2, tal y como está configurado, y me remito a la explicación de Vicente Conde, que ha sido extraordinaria, es un título jurídico independiente, establece un derecho a la reclamación, particularmente en situaciones de estado de alarma, excepción y sitio, está dentro del articulado de una ley orgánica y nace y se desarrolla del artículo 116 de la Constitución española, que no dice nada sobre excepciones a la responsabilidad en casos de fuerza mayor. Lo ha explicado Vicente. En un supuesto de fuerza mayor expresamente prevé un derecho a la reclamación, por lo que no podemos entender que en casos de pandemia no se aplica un derecho a la reclamación que está expresamente previsto para supuestos como la pandemia. Y luego el Tribunal Constitucional ha dicho en muchas ocasiones como aquellos derechos subjetivos reconocidos, aquellos derechos reconocidos, aunque no hayan sido objeto de desarrollo, pueden ser títulos jurídicos. Por tanto, ante la posible duda de que si no ha sido desarrollado no se puede ejercitar ese derecho a la reclamación del artículo 3.2, yo creo que el Constitucional nos da la respuesta. Y luego, finalmente, cuando hace una remisión a la legislación vigente, a mi modo de ver, no es al régimen general de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Porque si el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas si continúa vigente, como dice el artículo, el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución española, en lo que se refiere a estado de alarma, excepción y sitio, sería una remisión innecesaria totalmente. Por tanto, esa remisión se hace, a mi modo de ver, ha de interpretarse a un desarrollo posterior que, aun no habiéndose producido, no excluye la existencia de un título jurídico independiente y que es distinto al régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y a mi modo de ver no es argumentable que la existencia de una pandemia impide su aplicación. En cualquier caso, esperemos que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo, termine resolviendo. Y poco más puedo añadir, más que darle las gracias a Alfredo por la invitación y que es un honor realmente poder compartir mesa con tan ilustres letrados.